Especialistas en la materia lo acompañan en su duelo o pérdida de cualquier índole. Sea usted escuchado y orientado en Vida con Sentido. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos en su programa Vida con Sentido. Mi nombre es Paola Robles Navarro y como siempre estoy aquí muy contenta de poder transmitir este programa. Agradecemos a Radio Universidad, el 106.9 de FM, la gran oportunidad de estar cada martes a las 12:30, como se los prometimos. Hoy es un martes más, así que esperen un programa bastante interesante, bastante bueno. Ya saben que les prometí que íbamos a tener un invitado de lujo y aquí está, ya él lo cumplió también, aquí está, se los vamos a presentar. Ahorita vamos a presentar el tema para las personas que nos siguen por Facebook, pues ya saben qué tema es, así que los que no, pues se aguantan, porque no nos siguen. Pueden acceder a nosotros por esta red social a través de Vida con Sentido RU. Ahí tenemos una fanpage, le dan me gusta y ahí van a estar pendientes de nuestros programas que siguen. Y también van a estar pendientes de los programas que estamos subiendo a YouTube, que ya nos estamos poniendo en orden ahí, ya vamos muy adelantadas, así que escuchen los programas anteriores, hay excelentes invitados y hay excelentes temas, así que todo lo que necesiten, ahí estamos en el canal de YouTube, que también es Vida con Sentido RU. Hoy estamos llenos de mensajes a la sierra. Vamos a empezar con una gran felicitación por esto del Día de la Mujer, pero no me malinterpreten, porque yo sé que hay mujeres que no les gusta que las feliciten el Día de la Mujer. No me malinterpreten por eso, más bien yo voy a felicitar a una mujer en especial, que es Cecilia Olivares. Cecilia Olivares ha estado en uno de los programas anteriores. Ella es directora de Paz y Convivencia AC. Y la mandamos felicitar muy fuertemente porque acaba de tener un galardón por mujer exitosa. Así que se lo acaban de dar acá en Presidencia Municipal. A Ceci le mandamos un fuerte abrazo y una gran felicitación. Además, la queremos mucho porque es parte del Club Rotario Chihuahua Emprende, en donde yo también soy miembro. Así que no pudimos acompañarla, pero Ceci, de verdad, más que merecido. Yo no puedo pensar ahorita en otra mujer que haya hecho tanto bien por la comunidad y que siga luchando y que siga generando paz y pues un montón de cosas buenas en espacios públicos y demás, que ya lo hemos comentado, así que felicidades, Ceci. Y también les quiero recordar que el jueves vamos a tener el evento de Mujeres con Valor, que se llama Encuentro de Mujeres sin Pretexto. Este es sobre inteligencia emocional, a las 8 de la mañana en Villarreal Eventos. Acuérdense que también vinieron las de Mujer con Valor para promocionar este evento, que va a estar bastante bueno, con la doctora que va a ser la expositora principal, pero tienen varios expositores a su vez. Va a estar muy bueno. Ahí los esperamos en Villarreal Eventos el jueves a las 8. Apoyando a esta gran asociación también, que hace una gran labor para que las mujeres recuperemos muchas de nuestras virtudes que de pronto como que se nos olvidan. Y también les quiero comentar que el 18 de marzo a las 7:30 va a haber una plática gratuita sobre medicina sintergética. Esto lo está organizando Sabani. Va a venir el doctor Luis Felipe Bravo, él es de Colombia. Y al día siguiente tiene un taller que tiene que ver con autosanación en tus manos, se llama este evento en el Colegio de Arquitectos. Déjenme les cuento porque estoy ayudándoles a promocionar este evento. Yo misma fui beneficiaria de esta técnica de medicina sintergética. Traía una dificultad en el brazo derecho y total de que si no me lo cuidaba iba a llegar hasta cirugía y obviamente pues no me podía dar ese lujo de llegar a una cirugía a uno de los brazos y afortunadamente me topé con esta técnica de la medicina sintergética y es de verdad maravillosa, así que dense la oportunidad, es completamente gratuito el 18 de marzo a las 7:30. Si quieren más
información al respecto, pues llamen al 414-0060, ahí con la doctora Ina Macías. De verdad es muy, muy recomendable esta técnica. Obviamente, como no es tan difundida y es medicina alternativa, pues ahí tienes también sus retractores, pero a mí en lo personal, la verdad es que sí me salvó incluso una cirugía. Así que por eso, con todo el cariño del mundo, Ina, te promociono tu evento, 414-0060, para que llamen. Esta que les digo, del 18 de marzo, es una conferencia gratuita para que las personas se vayan informando sobre la medicina sintergética. Y el 19 ese sí tiene costo, así que pues ahí hablen para que tengan un poquito más de datos al respecto. Bueno, entonces acuérdense de llamarnos al 439-1842. Aquí Jacoba, a quien le agradecemos todos los martes, le va a contestar con mucho cariño y ahí les va a hacer hasta unos chistes para que estén muy contentos cuando les conteste. 439-1842, le contesta ahí Jacobo. Y cualquier pregunta, cualquier sugerencia, mentada, ya sabe, todo lo que quieran, aquí se los recogemos con mucho gusto. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama duelo por pérdida de hermano. Y para esto tenemos a un gran invitado que ya lo voy a presentar ya para no hacer la emoción. Él es Darío Navarrete, es abogado, tanatólogo, logoterapeuta, filósofo, todo lo que crean, eso es Darío, y lo también cuenta sus buenos chistes. Él es actualmente fundador y presidente del Instituto de Desarrollo Humano, Resiliencia y Logoterapia C, y te damos la muy cordial bienvenida, Darío. Mil gracias por la invitación y por la gran labor que realizan ustedes aquí en este espacio, que es informativo y formativo al mismo tiempo. Mil gracias. Muchas gracias, Darío, y pues vamos a empezar ahora sí con nuestro programa. Estás escuchando Vida con Sentido. Volvemos con nuestro programa y pues sí, vamos a darle lleno, Darío, con esta cuestión de el programa es sobre tanatología, pero como lo hemos manejado varias veces, manejamos variedad de temas que tienen que ver con calidad de vida, pero hoy sí nos vamos a enfocar en tanatología, y lo que vamos a hablar hoy, como les decíamos, es sobre el duelo por pérdida de hermanos, que si ustedes se dan cuenta, los diferentes tipos de duelos, por ejemplo, como pérdida de un hijo, ese sí es como muy trabajado. Común, eso se trabaja frecuentemente, las pérdidas de los padres, pero considero que la pérdida de hermanos es un tema que está por ahí medio oculto, ¿no, Darío? Exacto. De hecho, los investigadores y los académicos han escrito poco sobre este duelo, quizá porque igual que cuando se pierde a un hijo, no hay un nombre específico para el sobreviviente. Uh-huh. Así como los padres no tienen un apelativo, un calificativo cuando han perdido un hijo, tampoco hay cuando perdemos un hermano. Uh-huh. Yo creo que en este sentido perdemos la sangre, perdemos la familia, y es bastante complicado encontrar un calificativo para el sobreviviente del que ha perdido un hermano. Por un lado. Por el otro lado, es una de las pérdidas más complicadas, aunque depende de 1000 factores. Cómo se llevaban, cuál es la historia, cómo fueron educados, si convivieron o no convivieron. Y actualmente, en la cultura de acumulamiento que tenemos y de poder, de búsqueda de poder, tenemos por desgracia familias que están en una lucha por herencias, en una lucha por bienes o incluso por empresas. Y entonces la pérdida del hermano se trastoca por estos intereses y valores nuevos que estamos enfrentando. En este sentido, sí es conveniente pensar que la pérdida de un hermano va a depender de dos factores importantes. Una es qué lugar de liderazgo ocupaba el hermano dentro de la familia. No es lo mismo si se pierde un hermano que toda la vida ha sido seguidor, a que si se pierde el líder de la familia, como hermanos, además de papá y de mamá. Si se pierde el líder de la familia, la misma familia va a estar descontrolada, la misma familia va a perder su centro sobre el cual giraba. Ahí el dolor y la pérdida va a ser bastante más fuerte. Y por lo tanto, el trabajo que hay que realizar tanatológicamente
pues será de recuperar, además de aprender a vivir a pesar de la pérdida, recuperar el liderazgo de alguien más. Y el que lo ocupe, ese liderazgo, va a tener a la sombra siempre el anterior. Por un lado. Por el otro lado, el otro factor es qué lugar ocupaba dentro de la escala de los hermanos. No es lo mismo perder al más chico de la familia, que normalmente es el más consentido, o la única mujer de la familia si está rodeada de varones, o el único varón si está rodeado de damas. Entonces depende mucho en qué lugar también se sentía o se ocupaba dentro de la familia. También hemos encontrado en la consulta tanatológica, en la asesoría tanatológica, hemos encontrado la importancia que le daban los padres a este hermano que hemos perdido. Esta importancia va a influir mucho en el duelo que se genere dentro de la propia familia. Porque si los papás incluso no convivían o no le daban la importancia a este hijo que han perdido, pues los hermanos a lo mejor tampoco. O puede ser al revés, que en un momento determinado los papás estuvieran ausentes y este hermano hubiera adquirido el papel o el rol de padre o de madre y hubiera sacado adelante. Tenemos verdaderos casos de heroísmo en donde niños o niñas de 12 o 13 años sacan adelante a sus hermanos menores por ausencia de papá, por ausencia de mamá, o porque ellos simplemente se conforman con ser proveedores, pero quien se dedica a cuidar en la vida cotidiana a los hijos, bueno, a los hermanos, sería la hermana o el hermano mayor. Casi siempre es la hermana, casi siempre es la dama, aunque sea de muy corta edad, la que saca adelante a los hijos. Sin embargo, ese liderazgo le va a conservar toda la vida. Aunque ya lleguen a ser mayores y cada quien tenga su vida hecha, en este sentido va a ser el líder siempre. Por lo tanto, en el momento que muere, pues entonces se desata un conflicto muy valoral, muy intenso en la familia. Fíjate, Darío, que a mí este tema digamos, me parece muy relevante en un sentido de la forma en que se pierde al hermano, ¿no? Por ejemplo, en temas de suicidio, ¿sí? Es muy común que la familia o los papás, por ejemplo, sufran mucho, se culpen, etcétera, etcétera. Pero yo lo que les pregunto mucho es, ya les preguntaste a tus otros hijos, a los hermanos, cómo se sienten, qué medidas preventivas estás haciendo para que no pase con los demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, raramente lo tienen como en la conciencia, ¿no? O sea, es claro, mucho el dolor que están sufriendo como papás, que sí es muy entendible, obviamente, y no lo estamos minimizando ni nada, pero raras veces, bueno, y como que toda la ayuda también se vuelve en los papás, pero raras veces se enfoca la ayuda en los hermanos, en los sobrevivientes como hermanos, y en cómo están viviendo ellos cognitivamente o a nivel de pensamiento la pérdida, ¿no? Claro, y sobre todo si ya es mayor de edad, tiene su propia familia, sus propios hijos, y entonces esta que se convirtió en familia extensa, lo que antes era una familia nuclear, se convierte en familia extensa, y entonces ya no se toman en cuenta, pues, era un hermano, ya era lejano, o casi no se veían, pero la sangre llama finalmente, y la sangre se siente afectada porque un miembro de la familia ya no está. Así sea un hermano que no vemos más que una vez al año, en su cumpleaños o en el día del padre o de la madre, se afecta la psique, decimos, ya no está completa la familia. Y sí, realmente no se trabaja el duelo con los hermanos. Lo que hemos vivido en la asesoría logoterapéutica y en la asesoría tanatológica es que se pierde el sentido de familia. Ahí se ve muy, muy afectado el sentido de familia, porque se siente que ya no está completa la familia. Yo puedo tener un hermano en la Ciudad de México y sé que ahí está. Cuando lo necesite, cuando lo llame, cuando él me necesite, estoy a 1,600 kilómetros, pero ahí estoy. En cambio, saber que ya no está, que ya falleció, sí implica un duelo, de decir, ya no lo voy a tener cuando yo lo necesite o cuando él me necesite. Por un lado. Por el otro lado, nos preocupamos más por sus hijos, nos preocupamos más por la viuda que por los hermanos que hemos sobrevivido, ¿no? Esto, se los digo, yo tengo una pérdida del hermano mayor, que fue el líder de la familia, y de repente pues ya no lo tenemos. Sí.
Era, incluso le decíamos el periodiquito de la familia, porque era el que se dedicaba a visitar a los 7. Y informaba a todos. Iba informando, ajá, exactamente. Ajá. Entonces perdió ese medio de comunicación que él otorgaba a la familia. Uh-huh. Y curiosamente, ya al ser el mayor, y que ya partió, encontramos que ya el segundo ya es ahora el mayor, y pues se va la cadenita, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar en su propia muerte también, como hermanos. Ya la generación nuestra empieza ya a partir. Uh-huh. Entonces sí es importante consultar a los hermanos, atender a los hermanos, y si hay algo que podamos reconciliar, más vale reconciliarlo ahorita en vida, uh-huh, que esperar a que parta uno de los hermanos. Así es. Otro factor que noto importante es la cantidad de hermanos, ¿no? Tú decías ahorita, en cuanto a la posición que ocupaban, pero también la cantidad de hermanos es importante. Por ejemplo, en las familias de antes, que se echaban de 14 hijos, sí, para abajo, es como muy frecuente que escuches, sí, perdí 1 o 2 bebés, o de los 14 que éramos, ahora somos 9, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también dentro de ellos se empieza a manejar un lenguaje muy, muy curioso, que es, ¿y ahora quién seguirá? No sé si te ha tocado alguna vez escucharlo. Sí, por lo que decíamos, decimos ahora nuestra generación ya es la que empieza a partir, uh-huh, y entonces ahora ¿quién sigue? Sigue el que era segundo y que ahorita ya es el mayor, uh-huh, porque ya vivo sí es el mayor, y nuestra generación decimos ya, es hora de que nuestra generación parta, uh-huh, siguiendo la lógica tradicional de que los mayores partimos antes que los menores. Pero la verdad es que pues, la muerte no reconoce. Eso no es garantía. Eso, ¿verdad? No es garantía. Eso no es garantía. Uh-huh. Pero sí empezamos a cuestionarnos. O empezamos a cuestionarnos también si yo padezco la misma enfermedad por ser de la misma rama familiar. Uh-huh. Sobre todo si hay cierta tendencia o si murió de cierta enfermedad. Entonces hay familias que todos se enferman de lo mismo. Y entonces uno dice, si ya murió el primero, pues ahora a lo mejor otro de la misma familia continúa. Aparte, hemos encontrado un fenómeno curioso que no está muy documentado académicamente, que es que una pérdida no viene sola. Uh-huh. Normalmente en una familia son 2 pérdidas las que más o menos vienen aparejadas en un tiempo más o menos corto. Uh-huh. Habría que definir qué es corto, pero en un año, más o menos año y medio, son dos defunciones en la misma familia. Entonces esto inquieta mucho, porque, bueno, ¿quién va a seguir de todos, uh-huh, no? Y si es una enfermedad o un padecimiento hereditario, pues entonces también uno dice, hijo, a lo mejor cualquiera de los sobrevivientes está expuesto a que él desarrolle la misma distorsión orgánica o la misma enfermedad. Uh-huh. También habrá que tomar en cuenta el grado de convivencia que se tuvo. No cada hermano sufre igual. De que pases de esto en cuanto a la enfermedad. Fíjate que hace poquito una paciente me dijo que le detectaron cáncer de mama a su hermana. Entonces que el doctor les hizo este comentario, les dijo, oigan, pues a todas las demás hermanas, pues sería buena idea que pues empezaran a checar y que esto que el otro, y entonces la paciente decía, pero yo ¿por qué? Si no hay, o sea, antes de mi hermana no había antecedentes en la familia de que hubiera cáncer, o sea, yo ¿por qué me tengo que checar? No. Si es mi hermana, no es mi mamá. Entonces, es como curioso cómo tú dices, por un lado, tenemos este compartir de sangre, pero por otro lado como que siempre tenemos también esta idea de que no, ella es adoptada, ¿verdad? Entonces no compartimos lo mismo, porque hay estas diferencias dentro de la familia de personalidad, de crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta cuestión de las enfermedades sí es un punto muy, muy importante. Sí, y aunque en este caso que comentas, no era la mamá, pero sí vienen de la misma rama común. Claro. Y entonces puede haber cierta tendencia a desarrollar algún tipo de distrofia o de enfermedad, o simplemente traemos genes comunes, y lo más común sería
que desarrolláramos padecimientos similares. Sí, o sea, la verdad es que lo compartimos, ¿no? O sea, son los mismos genes, y aunque no haya predisposición o más bien, aunque no haya antecedentes familiares de más atrás, pues eso no quiere decir que no compartamos las mismas posibilidades, ¿no? Claro. Aparte, recordemos que no sabemos toda la historia familiar. Así es, también. Sí, normalmente conocemos a los abuelos por mucho, pero ya no conocimos a los bisabuelos, ni mucho menos a los tatarabuelos. Y no sabemos qué enfermedades haya por ahí, o padecimientos, o simplemente debilidades orgánicas que pudieran hacer una tendencia a padecer tal o cual enfermedad. A lo mejor conocemos sus nombres, pero no sus historias. Sí. Poco y ya cada vez menos se narran los hechos antiguos. Por lo mucho, es que tu papá hizo esto, tu mamá hizo esto, tu abuela padeció esto. Pero decimos cosas a veces muy positivas, pero también hay que buscarle la rama de las debilidades orgánicas, sobre todo, o esta tendencia a antecedentes de suicidio en la misma familia, para saber por dónde podemos nosotros prepararnos y prevenir. Yo creo que la tanatología es más preventiva, hay que apoyar más la parte preventiva que la correctiva o la de acompañamiento después del suceso. No sabemos, por ahí se habla de que hasta la 4ª generación se siguen pasando información, pero pues con trabajo llegamos a la 2ª generación en conocimiento, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa cuando hay familias en donde se perdió la historia? Si ya estamos hablando de hablar de la 3ª generación, estamos hablando de personas que vivieron la época cristera o la Revolución Mexicana, en donde pues, las familias se perdieron. Entonces, así como se perdieron esas familias, se perdió también la información, que nos puede ser muy útil ahorita para construir nuestra vida, para prevenir y para sanar, ¿sí? Más que para lamentarnos. No, y antes también había esta cosa de que no se le ponía como nombre y apellido a los diagnósticos tan precisos como ahora, ¿no? Entonces, antes decía, después de que se murió tu abuelita, no, pues, quién sabe, alguna complicación o algo, pero a lo mejor, no sé, era cáncer, a lo mejor era diabetes o algo así, pero no se sabía en aquel entonces, como familia, pues, claro. La ciencia estaba siempre, pero como familia a lo mejor no sabían darle nombre y apellido a la enfermedad de la que... O no se quería decir. También. Porque hay enfermedades, sobre todo por la moral y la religiosidad antigua, que no se podían decir. ¿Sí? Por ejemplo, las enfermedades, yo me acuerdo que mi mamá nos decía, tiene cosas de mujer. ¿Sí? Son sus cosas privadas. Ahí no se metan ustedes. Y ni siquiera se hablaba de una continuidad orgánica normal. Mucho menos si había un padecimiento, pues menos se hablaba, ¿no? Eso eran cosas de mujer. Y luego mi papá nos llamaba y nos decía, no, miren, esto es de hombres y no le digan a sus hermanas. Entonces, si padecía alguien de la familia algo, no lo sabemos. Tampoco por esta moralidad y por esta cosmovisión que se tenía de cierta reserva a favor de los varones exclusivamente, el club de Toby y el club de la pequeña Lulú, ¿no? O el estigma de la enfermedad mental, ¿no? También. Que si sobrevive ahora, pues imagínate antes, ¿no? Exactamente. Entonces sí habrá que tomar en cuenta que en la medida de lo posible preguntar a los abuelos, si los tenemos cerca, cómo se vivía, de qué padecieron, cuáles eran las enfermedades comunes que pudieran ser hereditarias, ¿sí? Porque las podemos padecer. Y aparte, otras cosas es que estamos en una tierra de migrantes. Chihuahua es de migrantes. No digo que no haya una población local, claro que la hay, pero la ciudad de Chihuahua es tierra de paso hacia Estados Unidos. Y Juárez es más de asentamiento de migrantes que no pudieron pasar o que fueron regresados. Entonces, la combinación de estas nuevas familias, no conocemos qué herencias traigan. Sí es muy importante entonces saber si en Honduras o en Nicaragua o en algún país de Centroamérica se desarrollan ciertas tendencias, ciertas pues inclinaciones cromosomáticas que se están transmitiendo hacia acá. No digo necesariamente negativas. No, también hay cosas bastante buenas, ¿no? Positivas. Además de que, aunque fuera cierta tendencia cromosomática a padecer algo, pues es parte de la vida. Y eso es normal. Tampoco podemos decir, es que nos trajeron, no nos trajeron nada. Se hace una nueva recombinación genética y aprendemos a vivir con ella y a pesar de ella.
Así es. Entonces, hay esta posibilidad de que quién sabe qué genes traigamos por ahí. Sí, quién sabe. Y a mí se me hace tan gracioso, Darío, esta parte de las constelaciones familiares que te dicen, no, es que tu tatarabuelo, que hay que perdonar, no, pues, o sea, imagínate, pues todos debemos de haber traído algo por ahí, ¿no? Pero eso no tiene por qué determinarnos en el día de hoy, ¿no? Desde la desobediencia original de Adán y de Eva, ¿no? Sí, no, está canijo. Entonces, mejor vamos obviamente sí, a lo que voy con esto es que, dentro de esta parte de hermanos, puede ser, como tú decías ahorita en cuanto a los factores, que se tenga una buena o una mala relación, pero te guste o no, pues compartes muchas cosas con ellos, ¿no? Entonces, esas cosas que se comparten o esas cosas o esas diferencias naturales, pues se van a ver muy reflejadas a la hora de que se muere el hermano, ¿no? Claro. O la hermana. Entonces, como tú bien decías ahorita, el chiste es el autoconocimiento, pero también el tratar de reconciliarnos ahorita que estamos vivos, ¿no? Claro. De reconciliarnos si hubiera algo que reconciliar, sino de fortalecer y de convivir. Acabamos de pasar el Día Internacional de la Familia, el primer fin de semana de marzo. Entonces, buscar regresar a esa convivencia familiar. Aquí les encanta la carne asada, yo no soy de aquí, tú lo sabes, pero una buena costumbre es la carne asada. Entonces, júntense en las carnes asadas y que nuestros hijos aprendan a convivir con sus primos, porque son lo único que tienen. A final de cuentas, los padres se van a ir. En la lógica humana, se van primero que los hijos. Entonces, nos vamos a quedar con los hermanos. Ellos son los únicos que nos van a apoyar. O con quién podemos convivir para no perder las raíces familiares. Entonces, yo creo que lo primero es hacer familia. Lo segundo es reconciliarnos, si hubiera que reconciliar. Antes de que pase un accidente, antes de que pase una muerte violenta. Eso que no pasa aquí. No, para nada, ¿no? Eso no nos sé han por dicho qué lo que menciona. o una muerte, o el proceso de muerte crónico degenerativo que sí se lleva muchos años, y que también a veces nos negamos a que vaya a pasar. Dijimos, no, mi hermano es muy fuerte, mi hermano es el más poderoso, él va a superar esto. Pues lo supere o no, podemos sí reconciliarnos y aumentar los lazos de amistad. Muy bien, pues nos vamos a un corte y también quiero empezar a meter un poquito de polémica. Regresando al corte, quiero que hablemos de esos hijos de otras familias que también vienen siendo los hermanos, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema importante a tratar. Entonces, vámonos a un corte y regresamos. Volvemos con nuestro programa Vida con Sentido. Estamos aquí con Darío Navarrete. Estamos hablando sobre el duelo por pérdida de hermano y dejamos una polémica para antes del corte, que es estos hermanos que son de otra familia, ¿no? Que son, pues, ya sea legalmente, porque también es cierto que eso sucede, no necesariamente la gente se porta mal nada más, ya sea que por diferentes matrimonios de los padres haya medios hermanos de otras familias, o que el padre o la madre tenga hijos por ahí escondidos, y que por lo regular es cuando fallece, ¿no? Darío, que sale a la luz las otras familias. Cuando el papá o la mamá fallece es cuando aparecen 2, 3 familias por ahí, o algún hermano que no se tenía noticia de él. Yo creo que en este sentido hay que buscar, más bien, ni siquiera llamarlos medios hermanos. Finalmente es la misma familia. A lo mejor no la misma familia socialmente vista, pero genéticamente, biológicamente es la misma familia. Tenemos el mismo origen, que es el antecesor. Entonces habría que considerarlo hermano. Y muchas veces yo me he encontrado en la consulta que se quieren más entre estos medios hermanos, entre comillas, que los de sangre pura. ¿Sí? Que los completos. Así. Exactamente, que los completos. Porque los une algo. Los une a lo mejor hasta esa necesidad de tener experiencias diferentes, visiones diferentes. Y también, por el lado no tan positivo, los une el engaño, el saberse burlados ambos, porque unos no supieron de los otros, cuando es
una relación no reconocida socialmente. Cuando son relaciones conocidas socialmente porque se divorciaron la pareja original y cada quien formó una nueva familia, también hay que enseñarles a convivir con estas nuevas familias creadas, porque finalmente son para toda la vida. No pueden decir, no, yo no le voy a hablar a mi mamá o a mi papá porque ya tiene una nueva familia. No, finalmente los hijos de esta persona divorciada van a formar una nueva familia y vamos a convivir todos. Estamos frente a un fenómeno social que a mí no me gustaría llamarlo, como muchos dicen, la pérdida de valores. No, estamos en una época extraordinariamente hermosa en donde la familia se está creando y recreando con una nueva perspectiva hasta de género. Porque también si estamos creando polémica, también están las familias creadas por los matrimonios con el mismo sexo y que ya también adoptan o ellos mismos tienen hijos biológicos y que están aprendiendo a convivir socialmente con estas familias heterosexuales que sí están bien vistas socialmente. Estamos frente a un fenómeno maravilloso porque nos tocó verlo y nos tocó ser protagonistas. Y la invitación es ser protagonistas en lo positivo y no tanto en la condena, porque querramos o no, ya están aquí. Y yo creo que están para bien. Sí, como decíamos en otros programas, el estar en contra o el no estar a favor, no los desaparece, ¿no? O sea, claro. pues ya están, o sea... Sí, no somos como Hegel que decía... Sí. Tomo conciencia de ti y existes. Sí. Dejo de pensar en ti y dejas de existir. Sí, pues, o sea, no. Tampoco. Ya está aquí y lo ideal pues es como pues mantener la paz lo más posible, ¿no? Y aprender a convivir. Yo creo que es una gran oportunidad para ampliar nuestros horizontes y a estos nuevos hermanos o a estos nuevos personas generadas en las nuevas familias, hasta unoparentales, porque incluso hay familias de madres solteras. Tuve en consulta una persona que tenía 5 hijos y los 5 eran uno de cada hombre diferente, pero lo curioso es que eran de nacionalidad diferente cada uno de ellos, con diferentes visiones. Y uno en Navidad se iba a Centroamérica, el otro se iba hasta Brasil, el otro se iba a Europa. Sí, y se juntaban después para continuar aquí. Entonces la riqueza cultural e intelectual era extraordinaria en esta familia, pero socialmente se veía así como que, ¿qué le pasa a esta señora, no? Son nuevas formas de familia. Yo creo que tenemos que estar muy abiertos a este nuevo siglo, que yo creo que es más fuerte que el mismo siglo de las luces, aquel siglo del renacimiento hermoso. Yo creo que ahora tenemos un renacimiento humano en donde estamos reconsiderándonos todos y volviendo a la familia y a la pérdida del hermano. En esta nueva concepción familiar, yo diría, hay que empezar a crear esta convivencia nueva y hay que aprender de que una vez que somos adultos todos los de una familia, dejar de considerar al chiquito o al cachetoncito o al orejoncito, ¿no? Sino considerarlos como mayores de edad, brindándoles su responsabilidad, permitiéndolos crecer, considerándolos y tratándolos como adultos, para que pueda haber una relación sana en la familia que permita en un momento dado, si falta alguno de ellos o si enferma uno de ellos, que sea merecedor de todo nuestro respeto a la hora de partir. No decir, si bien sí, murió el chiquito de la familia, pero no murió el orejoncito de la familia, sino que se vaya en paz sabiendo que pudo conquistar un lugar en la familia y que la familia lo reconoció como un ser humano completo, integral, total, dándole su importancia. Porque somos bien dados que hasta los mismos papás no reconocemos que la adultez de los hijos. Y si los hermanos ven que los papás no reconocen la adultez de alguno de ellos, pues los mismos hermanos se la pasan, pues no bulleando, pero sí algo muy parecido. Así es. No lo dejamos crecer, lo seguimos considerando el chiquito o la niña de la familia, ¿no? Si fue la única mujer. No digo que no lo consintamos, pues se puede consentir, pero dejémoslos crecer en la familia. Y formemos familia con nuestros hijos, los que ya tenemos hijos, que sigan tratándose como hermanos,
Puede haber sus diferencias, qué bueno que las haya. Hay que favorecer las diferencias, pero también el amor debe de reinar sobre las diferencias. Yo creo que otro factor que pudiéramos explorar poquito ahí, en cuanto a la pérdida de hermano, Darío, es la actitud que toman los papás ante la pérdida. Te decía, como hay personas, por ejemplo, o casos que me han tocado, que el hijo que se suicida, por ejemplo, tiene un historial muy fuerte de enfermedad mental, de adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, como que la mamá o los papás tienden como a tranquilizarse, tener cierta liberación después de la muerte. O también esos donde no se veía venir la muerte del hijo por suicidio, y ahí se arma un desajuste bastante fuerte, ¿no? Claro. O también el lugar privilegiado del hermano, en el sentido de que los papás pues tienen a sus consentidos, o tienen a sus hijos con quien se identifican más, y no va a ser lo mismo perder a este hijo que perder a otro no tan privilegiado. Claro. Aquí hay algo muy importante que hemos visto en consulta. Cuando muere el hijo privilegiado, o el consentido, aquí le dicen el chipil, los hermanos sobrevivientes se sienten desplazados, y junto con perder al hermano pierden papá o mamá, y los papás dejan de actuar como si tuvieran más hijos. Uh-huh. Se les murió su hijo, el más consentido, y se acabaron los hijos. Papás, pensemos en que seguimos teniendo otros hijos, y que también, si bien nosotros estamos dolidos, estamos en duelo, también ellos perdieron a un hermano, y hay que ocuparnos más de los vivos que de los que ya partieron. Uh-huh. Porque para los que tenemos alguna fe, pues sabemos que ya están en un lugar, en la casa del Padre. En cambio, los que nos quedamos somos los que tenemos que reencontrarnos y reagruparnos de alguna manera, uh-huh, y no decir, pues se fue mi hijo consentido, ya los demás no existen. Porque hay quien ya los abandona a los demás hijos. Uh-huh. Pero también hay un tema que no hemos tratado. Aquellas pérdidas de hermanos o hermanas, sobre todo hermanas, que no aparecen nunca ni el cadáver, uh-huh, ni no sabemos qué pasó de ellas. Una desaparición. Sí, que algunos teóricos le llaman el duelo siliente, uh-huh, porque no tenemos un cuerpo al cual llorarle. Existe la incertidumbre para siempre de si está vivo o está ya partió, uh-huh, o si está bien o está pasándola mal. Uh-huh. Entonces sí, este duelo yo creo que aquí en Chihuahua, en Juárez, está presentándose mucho en las familias. Uh-huh. ¿Sí? No hay un duelo como tal, porque no conservamos todavía la esperanza de que regrese o lo encontremos, y muchas familias claman porque se les entregue un cuerpo. A veces es hasta el ritual el que quieren hacer, aunque sepan que no es el cuerpo de su ser amado. Uh-huh. Pero ya concretar esta angustia que viven las familias, en donde pues, no está mi hermana por ninguna parte, y no está mi hermano, no sabemos ni siquiera si está secuestrado. Todavía las familias de los secuestrados, y no digo que están mejor, uh-huh, saben dónde está, saben de alguna manera que tienen una esperanza de regreso, pero las familias de los y las desaparecidas es todavía más difícil de sobrellevar, porque no hay un duelo como tal, hay un duelo de ausencia, uh-huh, pero no hay un duelo de partida. Uh-huh. Y nuestras leyes han hecho esta ausencia muy prolongada. Para poder declarar a alguien presuntamente muerto, tardan más de 5 años por lo menos. Uh-huh. Y la familia mientras está en la expectativa total. Aquí hay que trabajar mucho en estas leyes que nos den más seguridad jurídica, que por lo menos mentalmente ya nos dé una cierta seguridad de que ya se abrió el testamento, ya se abrió la empresa, ya se entregaron los bienes, ya la persona, la pareja puede volver a contraer nuevo matrimonio porque ya se considera presuntamente muerto. Pero el proceso civil es extraordinariamente largo y complicado. Y entonces, si es complicado legalmente, mentalmente y emocionalmente es más complicado todavía. Uh-huh. Aquí las familias sufren mucho, y como abogado lo platico, sufren mucho, y no hay forma de acelerar el proceso. Uh-huh. Y si el proceso legal no se acelera, el social menos, el religioso menos,
y mucho menos el emocional, el amoroso. Todavía queda muy en el fondo la esperanza de volver a ver al hijo. Sí. Tuve una paciente que llevaba 25 años sin ver a su familiar y seguía guardando la posibilidad de encontrarlo. Pero curiosamente lo buscaba con la figura, con el cuerpo que tuvo hace 25 años. Veíamos ya en una de las conclusiones en el acompañamiento tanatológico, pues que en realidad estaba buscando un fantasma. Porque si se lo encontraba por la calle, ninguno de los dos se hubiera reconocido jamás. Porque se va cambiando. Sobre todo si fue niño o fue adolescente, 25 años después a un adulto no lo reconoce uno. Entonces, esto hay hermanos que seguramente se habrán topado y jamás se reconocieron como hermanos. Y si estamos en un estado y en una ciudad de migrantes, pues cuántos hermanos habrá por ahí que se toparon porque salieron de Centroamérica o de Sudamérica o del sur del país y que 20 años están viviendo en la misma ciudad, pero nunca se vuelven a encontrar como familia, ¿no? Yo creo que ahí ontológicamente existe un dolor y un sufrimiento del alma que los lleva a tener la espinita siempre de a lo mejor está vivo y a lo mejor lo encuentro. Pues hay una película de Derbez, ¿no? Y sobre un niño que va a buscar a la mamá. Entonces sí es muy, muy importante. Si están aquí, avísenle a sus familias que están bien y cómo están. Si ya no están porque estén desaparecidos por desgracia, pues a lo mejor con el adecuado acompañamiento tanatológico llegar a la aceptación de la ausencia y nunca a la resignación, porque la resignación conlleva un cierto coraje que nunca dejo salir. A la adaptación. Sino a la adaptación y a la aceptación. Yo creo. Y si tenemos un duelo silente, un duelo sin cadáver, trabajarlo. Aunque tengamos la esperanza, eso no es matar la esperanza, es permitirnos vivir el día con día y no estar añorando un futuro que a lo mejor va a llegar, ojalá llegara, pero a lo mejor no lo llega. Así es. Dentro de estos digamos, fenómenos que ocurren en la familia, Darío, yo he notado en la consulta, por ejemplo, que después de la pérdida de un hijo, los papás pues pueden ser que se metan en una adicción o algo, y esto como que complique la existencia de los otros hijos, ¿no? La parte esta de cuando se pierde un bebé, que al siguiente nacimiento le vuelvas a poner el nombre del fallecido, ¿no? Entonces, estos también son fenómenos que ocurren en este tipo de casos, ¿no? Claro, pero ahí sí yo considero que hay una patología existencial. Quiero sustituir a una persona que ya no está con el siguiente hermano que nazca de esta persona. Y ahí sí perdemos el sentido de persona, porque una persona vale en sí misma, no por la referencia que nos pudiera hacer hacia el ya fallecido. Ahí sí, y yo diría que faltó mucho trabajo tanatológico, faltó mucho trabajo psicológico con las personas para que superaran el duelo. La pérdida no, la pérdida sabemos que nunca se va a superar, pero sí el duelo, y no pues dañarle la vida para siempre al segundo hijo y decir, eres el reflejo, o siempre, como me recuerdas a tu hermano fulanito de tal, que ya murió, veo en ti a ese futuro que no se logró. Yo creo que ahí sí es hasta cierto punto egoísta de los padres, de no respetar su individualidad, de no respetar la personalidad de la del nuevo ser que trajeron al mundo. O estos casos también que han ocurrido, Darío, en el que se muere la niña, el niño, por cuestiones X, lo que tú quieras, y decían los papás que es buena idea volver a embarazarse, ¿no? Pero, o sea, no es como algo planeado de que yo quería tener más hijos, sino debido a que ya se me murió uno, pues bueno, pues me voy a volver a embarazar para... No necesariamente como sustituir, sino
¿cómo te diré? Pues como para llenar un vacío o algo así. Claro. Es que socialmente incluso se le dice a la dama que ha perdido un hijo, estás joven, puedes tener otro, de una vez tenlo, y vas a ver que más fácil te va a hacer olvidar al primero. Y los que manejamos tanatología sabemos que no se trata de olvidar al anterior, mucho menos de sustituirlo. No, y deja tú, o sea, lo que yo peleo mucho es la carga que le estás poniendo a la nueva persona. Claro, ¿no? Claro. Ahí también, pues pobre, ya le estamos dando desde el inicio una carga que no le corresponde y que no deberíamos. Y aparte, el decirle a una dama que acaba de perder a su hijo, estás joven, puedes tener otro, es más que mentada. Iba a decir la palabra, pero no sé si se puede decir. No se puede, nos regañan, Darío. Sí. Es decirle, no valió, desmerítalo, desvalorízalo. No pasa nada, es como un objeto, ¿verdad? Se pierde y lo recuperas. Pues. Que en cierto momento es a lo que estamos llegando, ¿no? En este cambio cultural y de valores que estamos teniendo, mientras que se asienta una nueva cultura valoral, sí se pueden llegar a excesos de desvalorizar completamente o a los hijos o a las personas en sí mismas. No quiere decir que estemos mal, quiere decir que es parte de la crisis que nos tocó protagonizar. Porque aparte también siempre decimos, nos tocó vivir, no, espérate, lo estás protagonizando tú. Considérate actor activo de esta nueva generación que estamos dando al mundo. No podemos decir, es que la culpa es de los actores sociales, no, tú eres actor social y estás protagonizando con tu forma de educar a tus hijos, con tu forma de consentir a tus hermanos, de tratar a tus hermanos, estás protagonizando este cambio. No es cuestión ni de los medios de comunicación, ni de la política, ni de las diferentes iglesias, sino nosotros mismos somos protagonistas de estos cambios. Sí, y fíjate que en esta cuestión de las iglesias, las creencias religiosas, no quiero entrar en polémica ni estoy faltándole el respeto a nadie porque luego se nos ponen floribundos, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, me llama mucho la atención como les dicen, por ejemplo, a los cristianos, los hermanos separados, ¿no? Entonces, realmente yo sí quisiera como dejar el mensaje, Darío, que tú lo has dicho varias veces durante el programa, de esta separación o esta falta de atención en personas que son pues importantes, ¿no? O sea, tan importante, y no demeritamos el sufrimiento que tienen los papás al perder un hijo, ¿no? Pero también es importante poner atención a la cuestión de hermanos, ¿no? O sea, no es menos el dolor, o sea, es una situación que te genera un desajuste que se tiene que volver a ajustar, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú no ajustas o no reajustas, pues las consecuencias se van a ir viviendo a través del tiempo. Entonces, pues sí, lo ideal es que se tengan buenas relaciones en general, pero también se atienda lo que se tiene que atender, ¿no? Claro. Cuando estudiamos un poquito todo esto de la tanatología, y digo un poquito porque es todo un mundo maravilloso la tanatología, y el fenómeno de la muerte es extraordinariamente estudiado y sabemos poco todavía sobre ella, encontramos que, por ejemplo, las prácticas del duelo en los judíos son muy claras. Sí hay que entristecerse por el difunto, sí hay que atender con todo respeto al cadáver y hacerle los rituales, pero sobre todo está el vivo. Hay que atender al vivo, hay que estar con el vivo. Una vez que hemos cumplido con el ritual hacia el cadáver, devolver nuestra mirada al vivo y estar con el vivo, estar con ellos en sus necesidades, porque no es nada más, aquí está mi hombro para que llores, no es nada más darle consejos, que a veces no son consejos, sino que mal ayudan, sino es también el sentarse con ellos sin decir nada, el tocar la mano. Para mí siempre ha sido muy complicado qué decir en los velorios, ¿sí? o directamente ya en los funerales en concreto, porque siempre decimos cosas que no pensamos y que a veces pueden herir a la otra persona, o a veces que fórmulas ya muy trilladas, pero qué decirle a un hermano que ahora va a estar solo, qué decirle a aquel hermano menor que perdió a la figura paterna que nunca tuvo en la realidad y que entonces su hermano mayor fue el que cubrió.
O qué decirle al hermano mayor que se consagró a cuidar a sus hermanos menores y que ahora un menor muere y que desarrolló por ahí todo su sentido de paternidad o de maternidad. Uh-huh. Es un duelo muy, muy parecido al que sufren los padres y las madres, ¿sí? O cuando los hijos perdemos a los padres. Estamos perdiendo la figura paterna o la figura materna o la figura filial. Entonces sí, ¿qué decirle? Yo creo que más que decirle es abrazarle, llorar con él, permitirnos llorar con él y llevarlo a comer. Porque si me avisas que si necesitas algo. No, necesita comer. Atendamos sus necesidades primarias y una vez atendidas las primarias, ahora sí, las secundarias, las emocionales. Porque si le decimos, ahí me avisas, nunca te va a avisar. Nunca. Porque aparte es decirle, mira, yo te puedo ayudar, pero arrástrate un poquito y pídemelo. O cuando no esté ocupado. Exactamente. ¿No? Entonces, no, el duelo judío es muy claro. Tienes que apoyar concretamente las necesidades primarias y secundarias del vivo. El otro, con todo el respeto, le hacemos su funeral, con todo el respeto lo acompañamos, pero una vez terminado el ritual, el vivo es lo que debe llamarnos nuestra ocupación, no nuestra preocupación, sino la ocupación. Debe ser nuestra principal ocupación. Así es. Pues te agradecemos mucho, Darío, que hayas estado aquí con nosotros con este tema, que es importante de manejar. Por ahí te reiteramos la invitación para cuando quieras volver. No sé si quieras dejar algún teléfono o algo donde se puedan comunicar contigo. Sí, el 614-126-2669, a sus órdenes. Así es, Darío pues les puede dar conferencias, acompañamiento y todo lo que crean, ¿va? hasta aspectos legales, ¿verdad, Darío? Estamos para servir. Sí, y pues totalmente recomendable. Y pues sí me gustaría que el mensaje final fuera sobre este 8 de marzo, Darío, que es se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en el sentido de que me preocupa un poquito la parte de enajenación que todavía existe por ahí de ciertas cosas, ¿no? Ojalá y no, yo lo que quisiera, que a lo mejor soy muy ingenua, pero me gustaría que no hubiera necesidad de que hubiera día de algo, o sea, día del niño, día del padre, día del esto, o sea, en el momento en que nosotros pongamos el valor verdadero a la humanidad en general, ese día se van a acabar tantas barbaridades. No tiene por qué haber una ley de defensa a la mujer o al menor, no tiene que la ley obligarnos a respetar a la dama, en este caso por ser su día, o la ley o la costumbre social no nos tiene que recordar, ahí tienes una dama, o ahí hay un niño también, hay un niño. No, a mí me encanta una definición de derecho que William Luypen puso en tela de juicio, que se llama, el derecho es el mínimo de amor para vivir en sociedad. Aprendamos a vivir con el mínimo de amor, no pedimos mucho, el mínimo de amor, y volteemos a ver a nuestras damas y felicitémosla siempre. Sí, así es, y a todos por igual. Así que, pues con esto cerramos el programa. Muchas gracias, Darío. Los esperamos el próximo martes a las 12:30 por aquí por el 106.9 de FM de Radio Universidad. Muchísimas gracias. Gracias. Por el día de hoy cerramos transmisiones de su programa Vida con Sentido. Lo esperamos con mucho más en nuestra próxima emisión. Transmitiendo desde el Campus Universitario 1. Radio Universidad. Con 25,000 watts de potencia. 106.9 FM.